Buenas tardes, yo soy la doctora Verónica Torres, de la Facultad de Medicina de la Universidad Pública de Uddelar. En esta oportunidad quisiera agradecer inicialmente a las autoridades por la invitación a esta jornada académica. El tema que me encomendaron era el impacto del COVID-19 en la diabetes, aumento de prevalencia y de esta enfermedad con respecto al COVID-19. Es así que vamos a empezar por algunas revisiones en cuanto a algunos conceptos ya conocidos, como introducción al tema. Sabemos que la diabetes es una de las comorbilidades más frecuentes en pacientes con COVID-19 y en las series llegan a ir de un 7 a un 30%. Tiene una alta tasa de ingreso hospitalario de estos enfermos diabéticos con COVID-19 y más chance de desarrollar neumonía severa y mortalidad con respecto a los pacientes no diabéticos. Esto es por todos conocido y ha ido mostrando, los distintos trabajos lo han ido mostrando desde el 2020. También conocemos y hemos leído que la hiperglicemia crónica puede comprometer la inmunidad innata y humoral y que la diabetes se asocia a un estado inflamatorio crónico con una respuesta inflamatoria exagerada, con mayor síndrome de estrés respiratorio del adulto, visualizándose una tormenta de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa y TLR, entre otros. El SARS-CoV-2 podría también, por otra parte, producir un daño directo sobre el páncreas que puede empeorar la hiperglicemia e inducir la aparición de diabetes en sujetos previamente no diabéticos, y estos son algunos conceptos que vamos a tratar de desarrollar. Ahora bien, en base a esto, ¿podemos decir que hay mayor prevalencia de diabetes mellitus post-pandemia COVID-19 o durante esta pandemia? Es así que la propuesta es desarrollar algunos puntos, como es el vínculo de diabetes y COVID-19, cuáles serían los mecanismos de vínculo entre esas dos enfermedades, cuál es la mortalidad y mayor mortalidad y efectos adversos en los pacientes con COVID-19 y diabetes mellitus, si se puede evaluar si existe algún predictor para desarrollar diabetes mellitus en pacientes con esta enfermedad, COVID-19, y si persiste o es transitoria esta diabetes mellitus de inicio o asociada a COVID, para así plantear entonces si hay o no aumento de la prevalencia de la enfermedad. El vínculo, en primer lugar, entonces, entre diabetes y COVID-19 es un vínculo bidireccional. Ambas enfermedades se vinculan por distintos mecanismos. Esta relación bidireccional, ¿verdad?, ha sido estudiada y en cuanto al mecanismo fisiopatológico de este vínculo, ustedes saben que interviene el sistema angiotensina, renina-angiotensina, tiene una dualidad que actúa como un sistema endocrino en esa dualidad y en ese balance, en el cual nosotros vemos que la angiotensina 2 actúa sobre los receptores de ATR1 de la membrana, provocando vasoconstricción, estrés oxidativo y fibrosis. El sistema ECA, a través fundamentalmente del ECA2, hace que la angiotensina 2 se transforme en angiotensina 1,7, con lo cual, a través de sus receptores, hace que en la membrana celular se produzca vasodilatación, antioxidación y antifibrosis. Este es el sistema renina-angiotensina, que es un sistema que, como vamos a ver, participa mucho en la génesis de enfermedad en los pacientes con COVID-19, con SARS-CoV-2. ¿Cómo sería el mecanismo de infección celular de SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2, a través de su proteína S, ¿verdad?, se uniría, actuaría con el receptor SK2 de la membrana celular, se produciría una endocitosis y ahí bajaría la disponibilidad de esos receptores SK2, habiendo entonces una entrada de un virus con una mayor replicación del virus, pérdida de EK2 de la membrana, y eso podría ir produciendo daño a nivel de ese balance renina-angiotensina, con ese desbalance de, como dijimos previamente, de vasoconstricción y vasodilatación, fibrosis, antifibrosis. El daño, este sistema ECA, en el cual interviene el SARS-CoV-2, está fundamentalmente en el aparato respiratorio, pero también en otros aparatos y sistemas, como ser el páncreas. El páncreas, el daño pancreático inducido por SARS-CoV-2 puede tener un mecanismo similar, en el cual la disponibilidad actuaría a través de la proteína S con el K2, se produciría la endocitosis, la entrada del virus, una disfunción de las células beta, con una disminución de la secreción de insulina, lo cual produciría, ¿verdad?, una hiperglicemia aguda.
Este daño pancreático, esta lesión del páncreas que se podría dar, se ha visto en algunos estudios, como en el Bilong, que el 1 o 2% de los pacientes con enfermedad COVID leve podrían tener esta lesión del páncreas y un 17% de los pacientes que cursan la enfermedad COVID-19 severo. Aquí estaría un poco la base de la génesis de este desbalance a nivel metabólico glicémico. Si nosotros revisamos entonces qué pasa con nuestros enfermos con COVID-19 y con diabetes, hiperglicemia o diabetes previa, hay un estudio acá del 2021, muy importante porque fue un estudio de revisión sistemática y de metaanálisis, en el cual, en base a 108 estudios observacionales, se vio que había un 25% de diagnóstico de diabetes mellitus previa, un 25% de hiperglicemia nueva asociada a la diabetes mellitus, y un 19,7% de estos enfermos iniciaron una diabetes durante la enfermedad COVID-19. A su vez, esto tiene implicancias porque estos enfermos tendrían una mayor mortalidad, como vemos, 9% de pacientes no diabéticos tienen mortalidad, y esos 16 pacientes diabéticos previos y un 25% de diabetes mellitus tendrían mortalidad si desarrollan una nueva enfermedad diabética. Los efectos adversos también serían un 15% en pacientes no diabéticos, 20% en hiperglicemia asociada y diabetes previa, y un 45% de los enfermos que tienen una diabetes nueva asociada a COVID-19 tienen chance de tener más efectos adversos, entiéndanse como más complicaciones de su neumonitis o su insuficiencia de estrés respiratorio. Estos son números que marcan la importancia de este tema y de esta que le vamos a llamar, como vamos a ver, NOD, que es New Onset Diabetes. En este otro trabajo, ¿verdad? Con respecto a diferentes aspectos de los pacientes de la diabetes en pacientes hospitalizados con COVID-19, este estudio, ¿verdad?, de este grupo egipcio también evalúa 200 pacientes, en el cual el nuevo onset de diabetes sería 28%, con una mortalidad de un 42%, habiendo excluido, ¿verdad?, todas las otras, habiendo excluido este estudio pacientes que tuvieran tiazidas, esteroides y demás que hubieran predispuesto a la diabetes. En este trabajo, fundamentalmente, yo quería puntualizar que en cuanto a diabetes preexistente y diabetes nueva, no había, ¿verdad?, en cuanto a recovery y muerte, una diferencia estadísticamente significativa, sí, el ser diabético, pero no vieron mucha diferencia en cuanto a si era previa o era actual, pero es muy interesante ver que otros desregulaciones del metabolismo glicémico sí tenían mucha importancia en cuanto a recovery y muerte, como es la glicemia basal, la hemoglobina glicosilada, la rápida hiperglicemia y la postprandial, con lo cual vemos que tienen, ¿verdad?, una significativa desbalance con respecto a mortalidad y complicaciones. En cuanto a sobrevida, sobre si es persistente o es diabetes, este estudio no marcó una diferencia de sobrevida, a diferencia de otros estudios que sí la marcaron en cuanto a si era previa o era nueva, con más chance en la diabetes de desarrollo nuevo, como ya fuimos comentando. Pero sí es interesante también que uno tendría que pensar cuáles podrían ser en estos enfermos con COVID-19 algunos predictores, ¿verdad?, de que vaya a desarrollar una diabetes el enfermo. Evidentemente, como todos sabemos, el índice del peso, la edad, ¿verdad? Y fundamentalmente vieron aquí el PCR como que podría ser un predictor de nuevo inicio de diabetes en los enfermos a tener en cuenta. Otros trabajos también mostraron, como el de Farax, un trabajo importante, que también hay más mortalidad en los pacientes que inician su diabetes con el COVID-19, que persisten, y esto es importante, que es interesante ver si esta diabetes va a perseguir o persistir o no persistir a los 3 meses de la enfermedad. Y en este estudio se vio que mayoritariamente, un 73% de los enfermos, a pesar que la base de datos es muy extensa, eran 46 pacientes, mantenían la diabetes a 3 meses, 27% estaban euglicémicos. Sin embargo, esos números han sido reafirmados por otros grupos, como vamos a ver. Y aquí, en cuanto a la correlación entre un nuevo diagnóstico y los distintos parámetros, ve también que todos los parámetros de laboratorio que marcan mayor severidad de la enfermedad, que todos conocemos, también, ¿verdad?, tienen una P significativa con respecto a que si son más altos estos parámetros tienen más chance de tener una diabetes de inicio.
Es decir, que es importante que la severidad de la enfermedad también va de la mano, y esto es un estudio grande, 570 pacientes, de mayor chance de tener diabetes, y a su vez esta relación bidireccional, si desarrolla una diabetes, tiene más chance de que le vaya peor al enfermo. Esto es otro estudio japonés, que también es del año pasado, el 2021, con lo cual reafirma en cierta parte, en un cierto corto periodo de tiempo, de 6 meses, que los diagnósticos nuevos de diabetes progresan a peor, ¿verdad?, en cuanto a la hospitalización y las enfermedades que sin diabetes. Ahora bien, este tema es bien importante por el impacto que tiene. Fíjense ustedes que este trabajo es muy interesante y muestra qué le pasa a los niños, a los menores de 18 años, a 30 días después de tener el SARS-CoV-2 con respecto a diabetes. Y como ustedes pueden visualizar aquí, con respecto al enfermo COVID, con respecto a no COVID, este trabajo lo que vio es cuánta diabetes había en esta población que ellos estudiaron, cuánta diabetes había nueva, ¿verdad? En 80.000 pacientes y 400.000 pacientes, hay dos bases que evacuaron, que ellos estudiaron, y vieron que había inicio de diabetes en estos menores de 18 años, vinculado a si tenían o no habían cursado diabetes. Y aquellos enfermos que sí habían cursado, COVID, vemos acá, esos enfermos tenían más chance de desarrollar diabetes, tuvieron más diabetes que niños sin COVID. Son poblaciones que van de 12 a 18 años, igual female que male, y en cuanto a otras enfermedades infecciosas respiratorias, no COVID, no tenían más chance de diabetes, sí la tenían, ¿verdad?, en aquellas infecciones respiratorias que cursaron COVID, que fueron como por COVID-19. Es decir, es muy importante el impacto en una diabetes nueva en los pacientes que tuvieron COVID en los niños. Esto es bien importante porque este estudio se planteó, primero, ¿qué sabemos hasta ahora de este tema? De esta pregunta que nos hicieron también nosotros para el Congreso. ¿En qué suma este reporte de este trabajo, por el cual me debió traerlo? Y suma que menores de 18 años con un diagnóstico nuevo de diabetes a 30 días, esta es la importancia del trabajo, post-COVID-19, es más probable que en niños que no tuvieron COVID y que en niños que tuvieron infecciones respiratorias no COVID, y comparando cuando había infecciones respiratorias no COVID, o sea, prepandemia. Es decir, que es bien importante y tiene importancia también el desarrollo de prevenciones estratégicas, todas ellas en el grupo de población menor de 18 años. Ahora bien, ¿persiste o no persiste? Porque los trabajos, como yo le nombré, será 30 días y hay otros trabajos que son a 3 y 6 meses. Esta carta al editor hace esa pregunta realmente porque los trabajos, al ser en el 2020, no hay tanto seguimiento, pero ahora han salido ya trabajos a largo seguimiento, y este trabajo de Cromer es uno de ellos, en el cual revisó 1.900 pacientes hospitalizados COVID-19 y vio que 13% habían desarrollado un año diabetes, y de este porcentaje, más de la mitad persistían, ¿verdad?, al seguimiento a casi un año. Es decir, que realmente el porcentaje de persistencia de diabetes, o sea, el desarrollo de diabetes durante COVID-19, se sostiene a lo largo del tiempo. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nosotros estamos analizando una base de datos de 590 pacientes en nuestra policlínica post-COVID. Esta base en realidad es un estudio que está ahora al salir, que va dirigida a cuál es el compromiso respiratorio a 6 meses de COVID y cuáles son los pacientes que requirieron oxígeno post-alta con respecto a los oxígenos, a pacientes que no requieren oxígeno post-alta, y cuál es el compromiso respiratorio y análisis de las características demográficas de esta población. Lo que ve esta base, como otros estudios, que lo cardiovascular, la hipertensión, la edad, son todos parámetros que influyen en el desarrollo de mejores complicaciones de insuficiencia respiratoria y peor evolución de la enfermedad y mantenimiento de síntomas post-alta. La diabetes en particular, que la revisé para esta charla, no tiene una P significativa en cuanto a requerimientos de oxígeno post-alta del enfermo, o sea que no tendría una incidencia en peor evolución desde el punto de vista respiratorio de los pacientes. Así como tampoco un reingreso de esta población diabética no se ha visto post-COVID-19 vinculado a la diabetes, sí vinculado fundamentalmente a la edad y a la severidad de la enfermedad que tuvo durante la internación. Simplemente para mostrar algún dato de esta base que estamos en análisis. Es decir, que los puntos claves que uno podría llevarse de esta charla es que hay un vínculo bidireccional diabetes y COVID, sí,
que los mecanismos fundamentalmente son la inflamación, la inmunidad y el sistema ECA, que hay mayor mortalidad en los enfermos y mayor efectos adversos en los pacientes que tienen COVID-19 y desarrollan una diabetes mellitus durante la enfermedad, que existen predictores de desarrollar una diabetes durante la COVID-19, fundamentalmente lo vimos para obesos, pacientes de mayor edad, pacientes con mayor severidad de su enfermedad y con parámetros bioquímicos que marquen más inflamación y más severidad de neumonía, que persiste en un alto porcentaje la diabetes de inicio asociada al COVID a largo plazo, a 3 meses y hasta prácticamente un año, como el último trabajo que les mostré, sí persistiría en un alto porcentaje de los enfermos, por lo cual uno podría decir que en principio en la revisión hasta el momento aumentaría la prevalencia de la diabetes vinculada a la enfermedad COVID-19. Muchas gracias por la invitación al Congreso. Espero que les haya sido de utilidad esta charla. Y saludos por allí.